Honorable Consellera de Justicia, doña Gabriela Bravo, Director General de Reformas Democráticas, Pepe García Añón, Presidenta de la Asociación de Mujeres, doña Concha Alberola, autoridades civiles de esta comarca, amigos y amigas de este magnífico pueblo Callosa de Segura, señoras y señores que nos han visitado de otros lugares. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por hacer posible este encuentro. Hoy tengo el gran honor de presentarles a una persona excepcional, una líder a nivel internacional en la lucha por los derechos humanos en general y por los derechos de las mujeres y las niñas en particular. Ella es de un pequeño pueblo de Valencia, Ràfol de Salem, que, como en el nuestro, está situado en la falda de una sierra, en el Valle de la Albaida. Ella estudió Derecho en la Universidad de Valencia, ganó las oposiciones a fiscal, ella es fiscal de carrera. También fue la voz, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial y desde el año 2015 es la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de nuestra Comunidad Valenciana. Permítanme que les cuente que ella tiene una fama entre los profesionales de la justicia de ser creíble, honesta, coherente, entusiasta, pero también de ser tozuda, más sincera que diplomática, valiente y con gran capacidad para cambiar su entorno sin apenas hacer ruido. Gabriela Bravo es una persona comprometida y apasionada por la justicia. Ha trabajado junto a su equipo incansablemente por una implementación, de eso somos testigos los colegios profesionales, porque lo vivimos de cerca. Digo que ha implementado políticas y medidas efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia para todos, para conseguir, en definitiva, una sociedad más justa e igualitaria. Ella es de las que creen que sin igualdad no hay libertad. Bajo su mandato, la Comunidad Valenciana ha sido pionera en muchísimas cosas, entre otras, en la creación de servicios especializados para atender a las víctimas de violencia y, en especial, la violencia de género. Una atención a las víctimas desde el apoyo incondicional y la ayuda, sin mantener posiciones vengativas. Eso es la gran diferencia. Y como no puede ser de otra manera, si pensamos que esta consellería ha impulsado y ha apostado muy fuerte por la cultura de la paz, por la mediación. Por ello, Gabriela Bravo recibió en el año 2021 la Medalla al Mérito Profesional de la Escuela Española de Mediación, pero antes, entre otras muchas condecoraciones, recibió la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Hoy, Gabriela Bravo nos va a hablar sobre otro de los objetivos irrenunciables del Gobierno valenciano, no exento de controversias, como es la abolición de la prostitución, una práctica que, en palabras de la consellera, es una forma de violencia de género. Su experiencia y conocimiento sobre el tema nos van a permitir comprender mucho mejor esta problemática. No sé si al concluir esta charla estarán plenamente de acuerdo con sus planteamientos o todo lo contrario, o quizá tengan que seguir reflexionando sobre este tema tan complejo. Pero de lo que estoy absolutamente segura es de que su discurso nos inspirará y nos motivará para continuar trabajando por una sociedad más pacífica, justa e inclusiva. Bienvenida a nuestro pueblo, Gabriela, que, como diría Miguel Hernández, también es el tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias, querida Pilar, por tus cariñosas palabras y la verdad es que
para quienes asumimos responsabilidades políticas, de pronto escuchar a una profesional que trabaja día a día y estás totalmente conectada con nuestro mundo, que reconozca la importancia de los proyectos que hemos puesto en marcha, pues es muy importante y te lo agradezco de corazón. Mi agradecimiento también para la presidenta de la asociación, querida Concha, por este gran éxito también de convocatoria y por haber tenido pues ese compromiso, diría yo, y sobre todo esa inquietud, ¿no? por conocer todo lo que afecta a las distintas maneras que hay en esta vida de desigualdad de las mujeres y sobre todo de explotación sexual. Para mí es un halago el que, bueno, pues desde ámbitos que no son estrictamente jurídicos, pues como es una asociación de amas de casa, que cada una de vosotras tenéis vuestras profesiones, vuestros problemas, pero representáis un potencial muy importante que es la sociedad civil y sois además un gran altavoz para reclamar igualdad, para reclamar derechos por las mujeres en realidad, un gran altavoz para trabajar por la dignidad de todas las mujeres, porque esa es la única forma de conseguir una sociedad igualitaria. Así que a mí la verdad es que me hace muy feliz el ver tantas personas aquí y esta es además una de las primeras charlas que doy también en ámbito de prostitución que veo más hombres, lo cual aún me hace bastante más feliz. Gracias a los alcaldes, alcaldesas, concejales también, que sé que habéis venido de los distintos pueblos, secretaria autonómica, igual que el director general. Pero la verdad es que, bueno, pues reconforta, ¿no? Que al final cuando hablamos de igualdad y de la necesidad de una sociedad que proteja de igual forma los derechos y libertades tanto de hombres como de mujeres, pues que esto no parezca que sea solo una cosa de mujeres, porque alcanzar esa igualdad plena no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de democracia. Y la democracia nos obliga a todos y a todas. Cuando hablamos de feminismo, no es un movimiento que lucha contra los derechos de los hombres, sino es un movimiento que ha luchado toda la vida por una equiparación, por una igualdad plena, para que las mujeres dejen de ser ese 50% infravalorado o con infraderechos con respecto a los hombres. Eso es lo que se ha tratado a lo largo de la historia por parte del movimiento feminista. Insisto, un movimiento en el que necesitamos a todos los hombres. Y por tanto, esto, insisto, hablar de igualdad es, como sabéis, es uno de los principios básicos que está en nuestra propia Constitución. Es que no podemos hablar de una democracia avanzada si ese principio de igualdad no lo llevamos a las últimas consecuencias. Y precisamente porque desde el Gobierno valenciano hemos trabajado a lo largo de estas 2 legislaturas por una sociedad más igualitaria, y sobre todo hemos trabajado y nos hemos centrado mucho en los grupos más vulnerables de mujeres y hombres, a la atención a personas las más necesitadas por sus diferentes situaciones económicas, sociales. Han sido siempre una prioridad por razón de discapacidad, ha sido siempre una prioridad en el ámbito de nuestras políticas públicas. De ahí pues la importancia y creo yo el amplio panel de medidas que se han implementado a lo largo de todos estos 8 años en las distintas áreas, tanto en educación, en sanidad, en materia de dependencia. Y nosotros desde el ámbito de la Consellería de Justicia nos hemos centrado en la protección de las víctimas. Víctimas que
que han ocupado una gran parte de, pues de la dedicación a la que he prestado durante estos casi 8 años a las actividades políticas. ¿Por qué? Pues porque las víctimas han estado prácticamente, han sido siempre las invisibles, como las que ocupaban ese segundo lugar, a pesar de que eran ellas precisamente las más vulnerables. No habían servicios para atenderlas y tampoco ni una justicia preparada ni conformada para proteger mejor sus derechos. Por eso, desde un primer momento pusimos en marcha muchos proyectos y dentro de esos proyectos, para atender a las víctimas en general, quisimos centrarnos en esas víctimas que alcanzan ya un número superior al 1.100, las mujeres asesinadas que conforman todo ese colectivo de mujeres asesinadas por el terrorismo machista. Y a lo largo de todos estos 4 años pues hemos querido trabajar por protegerlas mejor, por conformar más servicios para atenderlas mejor y además trabajar también en lo que es el concepto de violencia. Y precisamente por eso, porque hemos trabajado y analizado no solamente la situación de las víctimas de violencia, de las que todo el mundo cuando piensa en una víctima de violencia está pensando en la mujer maltratada por su pareja, físicamente o psíquicamente o psicológicamente o incluso hasta económicamente se puede maltratar. Pero hay otras formas de ejercer violencia sobre las mujeres. Esta violencia que vosotros entendéis como la violencia estrictamente como violencia de género tiene un concepto mucho más amplio porque se ejerce por el hecho de ser mujeres. Pero cuando hablamos de violencia no podemos estar pensando única y exclusivamente en esa violencia física, en esos insultos. Hay otro tipo de violencia, que es la violencia sexual. O sea, toda aquella que sufren las mujeres también por el hecho de ser mujeres. Y dentro de esta violencia sexual, por una parte, nos encontramos con las víctimas de agresiones sexuales, que todas conocéis, violaciones que últimamente además se producen a través de grupos de chicos, lo que se llaman manadas, pero además también hay otra forma de violentar sexualmente a una mujer, de agredir sexualmente a una mujer. Y esa otra forma, durante años, durante cientos de años, la historia ha ido evolucionando y nunca ha visto esa forma de violencia. En realidad no ha visto a esas mujeres, porque esas mujeres prácticamente no existían para la sociedad. Y precisamente a mí me gusta mucho una frase de Simone de Beauvoir que dice que lo más escandaloso acerca del escándalo es que uno se acostumbra a ello. Y eso es lo que nos ha pasado a la sociedad en general con la prostitución. Nos acostumbramos, la mayoría de nosotros, cuando nos hablaban por primera vez de las mujeres prostituidas, pues entendíamos que eran un colectivo que forman parte también de la sociedad, como puede ser pues el colectivo de ingenieras o el colectivo de enfermeras, pues está también el colectivo de las mujeres prostituidas o de las prostitutas, como se las llamaba, y que además como tradicionalmente se ha dicho que ejercen la prostitución. Pilar ejerce la procura y esas mujeres pues ejercían la prostitución. Y en ese concepto nos hemos desarrollado y en ese concepto además hemos convivido aceptando pues esos locales normalmente situados junto a los polígonos industriales, en las afueras de las poblaciones, con esas luces de neón donde
sabíamos que hay mujeres que ejercen, como se ejerce la abogacía, como se ejerce la medicina. Sin embargo, nada de lo que parece es así. Yo no sé si alguna de las personas que estáis aquí en algún momento os habéis planteado por qué esas mujeres acaban en un prostíbulo, o por qué cuando recorremos una carretera y vemos a una chica ahí con sus tacones, su minifalda, en situación de espera, ¿por qué está ahí? Desgraciadamente, no nos lo hemos preguntado muchas veces. Muy pocas veces nos hemos hecho esa pregunta. Y esa es una de las razones por las que la prostitución, sobre todo, como un fenómeno que genera violencia sexual, humillación, vejaciones y mucho sufrimiento a las mujeres, nadie se ha parado a reflexionar sobre ello. Porque nos lo han vendido como un ejercicio, porque las mujeres prostituidas ya estaban ahí, estaban en las películas, estaban en las canciones, estaban en todas partes como un componente más de nuestra sociedad. Pero nadie se paraba a pensar qué pasa con esas mujeres. Pues bien, yo en primer lugar me gustaría hablar de ellas, porque frente a quien considera y defiende que la prostitución es una actividad laboral, que una mujer decide libremente, yo os voy a explicar con algunos datos que esto no es así. No hay ninguna mujer. Es más, si hablamos de tantos por cien, estaríamos hablando de un 98% de las mujeres que están en el sistema prostitucional, o sea, de las que dicen que ejercen la prostitución, son mujeres que no están ahí libremente. ¿Por qué no están ahí libremente? Porque una gran parte de ellas son mujeres que vienen de otros países, de países pobres, donde ellas allí no tenían futuro, de países con una cultura donde incluso su propia familia las vende como mercancías, porque son pobres, porque necesitan dinero, y en esos países como Nigeria, como Colombia, como países también del este, Rumanía, es como que la vida vale menos para ellos, porque la corrupción de sus países, la falta de estructuras sólidas para proteger a las personas, les ha llevado a una situación de vulnerabilidad, que esto ha hecho que para los traficantes sea muy fácil la captación de mujeres y sobre todo de niñas. Niñas que secuestran de otros países o bien que las sacan engañadas porque les dicen que en España o en los países normalmente europeos pues van a tener un futuro mejor. O mujeres y niñas, insisto, a las que sus propias familias ya se han comprometido también con los traficantes. Esta es una parte importante, mujeres que llegan a países donde no conocen el idioma, no tienen documentación porque les roban la documentación, las encierran, les privan de todo y las obligan a mantener relaciones sexuales con los hombres que llegan ahí. Tendríamos que pensar por qué cuando alguien acude a estos sitios y se encuentra con estas niñas de 18, mujeres de 20, 25, de 30 años, no se plantea por qué esa mujer está ahí. Esas mujeres no denuncian, y no denuncian porque sus familias en sus países de origen están amenazadas.
porque los traficantes continuamente les amenazan con causarles un daño a su familia o matarlas a ellas. Y no denuncian porque vienen de países donde hay tanta corrupción que no creen en el sistema. Y no denuncian porque no tienen papeles y saben y creen que aquí la policía tampoco las va a proteger. Esta es una parte importante de esas mujeres que están en los prostíbulos o de las que vemos en las carreteras, mujeres que están atrapadas por delincuentes que son hombres, que se aprovechan de su vulnerabilidad para explotarlas y obtener un gran beneficio. Solo os voy a dar un dato. Precisamente el negocio de la prostitución es uno de los 3 negocios ilícitos que más dinero comporta o aporta a los traficantes. El tercer negocio después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. Y esto es lo que se llama trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Y la trata existe porque hay un negocio que nadie castiga, que nadie persigue, que en nuestro país no está regulado. Tenemos los prostíbulos, sabemos que están dedicados a una determinada actividad, aunque ellos tengan licencia para otra cosa, pero no hacemos nada. Y gracias a que estos traficantes tienen todos esos lugares y además el hecho de prostituir a esas mujeres no está castigado en nuestro país, eso les nutre el negocio. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual nunca existiría si un país condenara y sancionara y aboliera la prostitución. Ese es el gran problema. Cuando la gente dice no, la trata es un delito, la prostitución no, porque las mujeres, las prostitutas están ahí porque quieren. Eso no es verdad. Insisto, y una parte importante de esas mujeres son mujeres que vienen de esos países, que vienen pensando que en este país o en cualquier otro país europeo van a tener un futuro y que lo que les espera es mucho sufrimiento. Pero después tenemos otras mujeres que, sin necesidad de que sean extranjeras, que son nacionales y que normalmente acaban en el mundo también de la prostitución, no porque ellas un día en el colegio eligieran esa profesión y decidieran que de mayor ellas querían ser prostitutas. Son mujeres que proceden de ámbitos sociales muy vulnerables, muy desestructurados, de familias donde con escasos recursos económicos, normalmente con progenitores, padres o madres con antecedentes penitenciarios, de drogadicción, un mundo de absoluta exclusión y de ámbitos también de situaciones económicas que al final las empujan a acabar en esa situación también de absoluta vulnerabilidad. Por tanto, la prostitución no es un trabajo, la prostitución no es una actividad. Las mujeres que están ahí no han elegido, ninguna de ellas, libremente ser prostitutas. Y en consecuencia no podemos aceptar la prostitución, porque la prostitución no es más que otra manera, otra manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y por qué es otra manifestación de la desigualdad? Porque si atendemos y nos fijamos en quiénes son
los que demandan sexo y quiénes son las que tienen que ofrecer el sexo, resulta que los puteros pues son un 98% hombres, un 95%. Y las personas que son las que se valen de su sexo previo pago son mujeres. O sea, por tanto, las personas prostituidas, mujeres, y quienes demandan la prostitución, hombres, en un 95 y 98%. Hombres que están, la mayoría, en una situación, en una posición de dominio respecto de ellas. Y esto no es más que el fruto, aún, de unas estructuras sociales que aún no hemos conseguido revertir. Si pensáis, por ejemplo, en la pornografía, que es uno de los grandes problemas, hay datos que tenemos, estudios que nos indican que los hombres, los que consumen mucha pornografía, son los que acaban también consumiendo mucha prostitución. La mayor parte de la pornografía está centrada en las mujeres. ¿En qué se convierten las mujeres, por tanto? Si estamos en un mercado donde cualquier hombre, pagando, o sea, sabe que pagando puede hacer con el cuerpo de una mujer lo que quiera, y no voy a entrar en detalles, porque entrar en detalles aún sería mucho más doloroso. Esa situación, o sea, el hecho de que un hombre pueda, que aceptemos, que estemos aceptando que un hombre pagando puede acceder y hacer con ella lo que quiera, eso es absolutamente inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque es que la libertad sexual de la mujer no puede ser un objeto de compraventa. Como no podemos vender un hígado, es que vender nuestros órganos está prohibido. Es que no podemos vender un ovario. Y si la legislación actual impide que vendamos parte, porque configura nuestra persona, nuestro ser y forma parte de nuestra dignidad, con más razón no se puede vender la libertad sexual de una mujer, su propia indemnidad sexual, porque ésta conforma también su parte de dignidad humana, y la dignidad de las personas no puede ser objeto de venta. La prostitución lo que convierte a las mujeres en una mercancía. Yo pago, consigo como la quiero, alta, rubia, morena, pelirroja, con pendientes, sin pendientes, quiero... O sea, la mujer es una simple mercancía, con unos señores que organizan cómo se va a explotar esa mercancía y de la que van a obtener unas grandes cantidades de dinero. Y con otros hombres que, aprovechando también su poder y su posición, porque tienen dinero, saben que pagando compran el objeto. ¿Cómo es posible que estemos en el siglo XXI y esto siga pasando? ¿Cómo es posible que después de 50 años de un transcurrir democrático, este país siga mirando hacia otro lado cuando hablamos de prostitución? ¿Cómo es posible que el tema incomode a tantas personas? Porque incomoda. Incluso os voy a decir más. Ya no es una cuestión de izquierdas ni de derechas. Es que incomoda mucho, y lo estáis viendo, a un sector de la izquierda también. O sea, no es una cuestión, es una cuestión de mentalidades, es una cuestión
de entender qué es lo que está pasando. Por eso, para nosotros ha sido muy importante pues el trabajo que se ha realizado en la Comunidad Valenciana por parte de un grupo de expertos y expertas que han trabajado con nosotros en el Foro para la Abolición de la Prostitución. Porque cuando planteamos el problema decimos, ¿y ahora qué queremos? ¿Prohibirla? ¿Cómo la prohibimos? ¿Como lo han hecho hasta ahora? Una ley de seguridad ciudadana que dice no, o como algunas ordenanzas abolicionistas, que no son abolicionistas, ordenanzas municipales, perdón. No, el ayuntamiento decide borrar la prostitución. ¿Y cómo las han borrado tradicionalmente? Obligándolas a trasladarse a otros sitios, porque nos ha molestado, es que no queremos verlo. Es que nos incomoda, porque en el fondo sabemos que eso no está muy bien, pero no las queremos. O sea, nosotros queremos calles limpias, bonitas, buenos escaparates, niños estupendos que se pasen. No queremos saber qué les pasan a esas mujeres. Pues esas mujeres son personas. Y todos esos ayuntamientos que se han dedicado a apartar el problema, empujándolas prácticamente a un abismo y absolutamente desprotegidas, siempre en manos de sus proxenetas, que son los que mayores beneficios, porque ellas apenas tienen. Pero esas mujeres, además, no pueden salir de ahí porque al final, o sea, su personalidad está tan minada que se han acostumbrado a que su vida es eso, es como la mujer maltratada, que su marido lleva 20 años pegándole y amenazándola. Al final ella se ha acostumbrado a que esa es su vida y no conoce otra y piensa que le ha tocado a ella vivir. Pues a las mujeres prostituidas les pasa lo mismo también. Al final dicen, pues es que he tenido mala suerte. Yo podía haber sido una mujer, pero ellas ni siquiera entienden que puede haber un mundo mejor. Pues bien, como os decía, constituimos el Foro por la Abolición de la Prostitución, porque no queremos prohibir, no queremos legalizar, queremos abolir. ¿Y qué significa abolir? Erradicar. Y para erradicar hacen falta un plan de acción potente y transversal, en todos los sentidos. Por eso se constituyó el Foro, porque necesitábamos las aportaciones y las miradas de distintos ámbitos. Primero, conocer en profundidad, conocer el problema. Yo, antes de dedicarme a explicar este proyecto de la Consellería, hemos trabajado casi 2 años en el proyecto de la Consellería, y con gente y con personas que han aportado su visión desde sus conocimientos y desde el ámbito en el que están trabajando, desde jueces, fiscales, profesores de la universidad. La universidad nos ha ayudado mucho también a estudiar el fenómeno, y sobre todo también los testimonios de ellas, de las mujeres que también han participado en el foro, de las mujeres prostituidas y de todas las asociaciones y entidades que las están ayudando y las están apoyando para intentar sacarlas de ahí. Todas esas miradas durante más de 6 meses estuvieron trabajando, debatiendo, para presentar un plan de actuación. De todo ese trabajo tenemos 2 estudios muy importantes que han realizado, uno en la Universidad de Valencia, el profesor Ariño, porque pedimos a las universidades, a la de Valencia le pedimos que nos hicieran un informe sobre la situación de las mujeres prostituidas en la Comunidad Valenciana. Teníamos interés, antes de plantear normas, de modificaciones legislativas o el plan, vamos a intentar conocer qué está pasando. Y os anticipo una cosa, es muy difícil conocer, porque uno de los principales problemas que tiene la prostitución, precisamente, es que
la ocultación de la misma. O sea, hoy en día los clubs de alterne cada día están desapareciendo porque las están derivando a pisos y a locales que tienen un ámbito mucho más clandestino, porque además Internet está favoreciendo también otro tipo de conexión para poder demandar los servicios. Y por tanto, entrar a conocer en el fondo es complicado, pero el que sea complicado no nos tiene que impedir hacerlo. Y os diré por qué, porque uno de los principales argumentos que quien defiende la legalización y dice que esto es una actividad laboral y que la tenemos que regular, dicen que estas mujeres, que no es verdad, que no son mujeres ni pobres, ni mujeres secuestradas, que no tenemos datos. Como no tenemos datos, ellas no existen. Es que eso no puede ser. Y por eso nosotros, además, desde el foro, nos hemos preocupado por entender y construir esos datos y, sobre todo, pues el saber qué es lo que está pasando en la Comunidad Valenciana. Y os voy a dar una breve radiografía, ¿no?, de qué nos hemos encontrado de ese estudio que ha hecho la Universidad de Valencia. Pues, bueno, nos hablan que en la Comunidad Valenciana tenemos entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas. En el estudio se identificaron 164 establecimientos dedicados a la prostitución, pero de los que se ven. Estamos hablando de los que se ven, porque, insisto, los otros son mucho más complicados. Hay una estimación que en la Comunidad Valenciana entre 70 y 190.000 valencianos consumen prostitución, que los mayores consumidores de prostitución están entre los 20 y 45 años. Pero lo que más, un dato también muy interesante, antes de entrar en el corredor de la vergüenza que os contaré, un dato muy interesante que nos aporta el estudio sobre la situación de las víctimas, de las mujeres y de la relación con los puteros, es que lo que han visto determina claramente que la prostitución supone, por supuesto, lo que os he comentado antes, una gran desigualdad de género. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de demandantes son hombres y las que tienen que ofrecer el sexo son mujeres. También hay una gran desigualdad de clase, porque la mayor parte de estas, la situación económica o social es muy inferior a la de los prostituidores. Pero también hay una gran desigualdad étnica, como os he explicado antes. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de estas mujeres vienen de países pobres y las que son nacionales de una extracción social también muy pobre. Y luego incluso hay una desigualdad incluso entre la edad, porque las mujeres que están en situación de prostitución son mujeres entre o menores o entre 18 y 35 años, una mayoría, y normalmente los demandantes siempre suelen piden siempre mujeres con una edad inferior. Por tanto, incluso hasta en las características de lo que resulta y de lo que es la prostitución, vemos esa gran desigualdad, o sea, de clase, de género, de extracción social. Esto es una clara evidencia de que no podemos seguir mirando para otro lado. Dentro de este estudio, yo me gustaría explicar, y sobre todo aquí que estoy en Alicante, la situación en la Comunidad Valenciana.
lo que pudieron encontrar es que precisamente estudiando todo lo que es el mapa en España, la parte de la geografía española que más locales y clubs de alterne y propuestas y anuncios ofreciendo sexo se detectó en todo el corredor, en todo el Mediterráneo, desde Cataluña hasta el sur, que es lo que el informe denomina el corredor de la prostitución 2.0 o le llamamos el corredor de la vergüenza, porque va incorporado pues a la oferta de servicios y de ocio que se ofrecen en todas las zonas donde están ubicados. Y además tiene un significado especial, precisamente toda la parte que atraviesa el norte de la comarca de la Marina Alta, porque se ha convertido en una especie de ruta del sexo por la cantidad de clubs de alterne que hay allí. Se ha detectado también, precisamente aquí en la provincia de Alicante, en la Vega Baja, la prostitución se ha localizado sobre todo en los polígonos industriales de Orihuela, en la zona costera de la capital, donde reside un importante núcleo de población extranjera. O sea, en Alicante, además, es de las 3 provincias la provincia que el nivel de aceptación de la prostitución es mayor por parte de los hombres. Y esto guarda mucha relación. De hecho, el número de locales que se han detectado en provincia de Valencia y Alicante es el mismo, 74, creo recordar, en ambos. Otro tema muy importante que detectó este estudio son los 52.000 anuncios que se encontraron de ofrecimiento de sexo previo pago a través de Internet. Esta es, desgraciadamente, esa otra forma a través de la cual los puteros consiguen encontrar aún estos, por llamarlos de alguna forma, servicios indecentes a los que acuden. Y esto es lo que obliga a abordar la investigación de otra forma. Yo he hecho en falta que haya un mayor compromiso también por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad por la investigación y la detección de todos estos lugares. Porque, como he señalado antes, el hecho de que no lo vemos, pues no existe. Y esto no es así. Existe y además habría una forma, si lo han podido hacer desde la universidad, con las herramientas que se tienen, que desde luego son herramientas que no tienen la entidad de lo que un Ministerio del Interior podría poner en marcha, pues creo que podríamos poder ofrecer una realidad mucho más cruel y mucho más dura, y además también ofrecer la realidad del problema. Y esto nos lleva, por tanto, a seguir trabajando en esta línea, porque nosotros lo que sí que sabemos es cómo está la Comunidad Valenciana, cuál es el número aproximado de mujeres que se pueden encontrar en esa situación, y también sabemos que el negocio existe y que este negocio es el que está aportando tanto sufrimiento a estas mujeres. También por parte de la Universidad de Elche se ha trabajado en otro estudio sobre la percepción de la prostitución por parte de la sociedad. Y la verdad es que nos encontramos ante una sociedad bastante dividida. No os voy a dar datos para no aburriros, pero en torno al 30 y al 50%
pues hay un nivel de aceptación o no aceptación de la prostitución. Normalmente por parte de las mujeres hay un mayor rechazo que por parte de los hombres, hay un mayor rechazo incluso cuanto más mayores son, hay una mayor aceptación, por ejemplo, esto es lo que nos está preocupando mucho por parte de los jóvenes, porque, y ahí es donde nos hemos intentado centrar, para los jóvenes, bueno, pues irse de putas es un final de fiesta, después de una noche eufórica, después de un gran partido de fútbol o como colofón de la fiesta de un cumpleaños o de despedida de solteros. O sea, forma parte del entretenimiento que han entendido siempre pues como una parte del ocio más, solo que nadie las ha mirado a ellas. Esta es un poco la situación y la complejidad de la situación, porque, insisto, sabemos de las grandes dificultades para la persecución. ¿Y cuál es, además, otra de las grandes dificultades? Pues que en nuestro país, aunque en el Código Penal se castigue al proxeneta, realmente son tantas las exigencias que contempla el Código para que al final se le pueda castigar, que prácticamente no hay delitos, no hay condenas por delitos de prostitución. No la hay porque la redacción del Código Penal es imposible. Imposible prácticamente hasta de acreditar, tiene que estar en situación de vulnerabilidad, la tiene que explotar, tiene que aprovecharse, ella tiene que denunciar. Vamos a ver, si estas mujeres tienen tanto miedo, no van ni siquiera a declarar en contra, pero si además exigen tantísimos requisitos, no hay un juez que les condene. Y como ellas lo saben, no hay denuncias y por tanto nadie las protege. Esa es la situación que tenemos en este momento. Y aquí lo que nos tendremos que plantear es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos mirando para otro lado? ¿Seguimos aumentando, conformando ese grupo social que lo que ha conseguido ha sido banalizar la prostitución de no es un problema, no existe, no molesta, para nosotros no tenemos por qué hacer nada? Al final, esas mujeres están ahí. ¿Qué sociedad queremos? Esa es la pregunta. Y desde la Consellería hemos trabajado y impulsado una serie de medidas porque entendemos que una sociedad decente no puede seguir mirando para otro lado. Porque esas mujeres, cuando las escucháis, yo he escuchado a varias de ellas, he estado con asociaciones que trabajan para ayudarlas, mujeres que han conseguido salir de ahí y trabajan para intentar darles una oportunidad. Hay que escucharlas, y cuando hablas con ellas y te das cuenta de todo lo que han pasado y te das cuenta sobre todo de que necesitan muchísima ayuda, porque esas mujeres no necesitan solo ayuda económica, que la necesitan cuando las queremos rescatar de ahí. Son mujeres que también tienen una gran necesidad de apoyo psicológico para entender que la vida es otra cosa, que son seres humanos, que su dignidad merece la pena y que merece la pena luchar por ella y que se merecen tener otra oportunidad, porque ellas ya no se han dado otra oportunidad. Y para poder empoderarlas y para poder ayudarlas a salir adelante, necesitan, y son mujeres que además también necesitan de apoyo sanitario, porque desde el punto de vista de la salud sexual, esas mujeres están destrozadas, desde todos los puntos de vista. Y verlas y hablar con ellas y hablar con las personas ayuda mucho a entender
que esto es una indecencia y que no podemos seguir así. Y por eso nosotros creemos firmemente en que tenemos que seguir impulsando acciones día a día y que no hay que parar. Y hoy estamos aquí en Callosa y os estoy explicando, no sé si convenceré a todos, si todos ya estáis convencidos, si muchos tenéis dudas, da igual, pero yo estoy segura que la mayoría de vosotros y vosotras, cuando estéis en vuestras casas, pensaréis en aquel día que vi a esta chica o tal, y seguramente no sentí nada, pero también me pasó a mí cuando antes las veíamos, hasta que empiezas a tomar conciencia del problema. Y ese es el tema, hay que tomar conciencia. ¿Cómo? ¿Y cómo queremos hacerlo? Nosotros queremos hacerlo a través, tal y como se estableció en el marco del foro, necesitamos 3 tipos de medidas. Necesitamos cambios legislativos. Hoy en día el Código Penal no protege a las mujeres prostituidas, pero no protege tampoco a las mujeres víctimas de explotación sexual, tampoco las protege debidamente. Necesitamos, pero también necesitamos medidas sociales, porque sancionar a los puteros y sancionar a los proxenetas y sancionar a los traficantes está muy bien, porque ellos son el problema, porque la prostitución no existe porque las mujeres quieran prostituirse. La prostitución existe porque hay hombres que quieren pagar por acceder al sexo de las mujeres, porque hay hombres que están dispuestos a pagar, porque hay traficantes que se benefician de eso, porque hay personas que se benefician de alquilar los locales donde se prostituye a las mujeres. Por eso existe la prostitución, por eso los tenemos que sancionar, porque es una gran parte del problema. Si no existieran ellos, si no existiera la demanda, la prostitución no existiría. Pero necesitamos también medidas sociales, porque si nos centramos única y exclusivamente en la parte sancionadora, ellas se quedan fuera, porque ellas necesitan un gran apoyo. Necesitamos, por eso además, como os he dicho, son mujeres que solo han vivido eso y que viven de eso, no tienen, o sea, ni otra forma de subsistencia, ni siquiera han tenido oportunidad de desarrollar otras habilidades para hacer otra cosa. Por tanto, necesitamos trabajar en un plan de acción dirigido a ayudarlas a construir un proyecto de vida. ¿Y eso qué es? Pues ayudarlas, primero desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sanitario. Y cuando esté recuperadas emocionalmente, porque esa es una dura y una ardua tarea, necesitan una solución habitacional, necesitamos darle un recurso, porque ellas no tienen nada, ni tienen seguridad social, ni tienen vivienda, no tienen nada, y los únicos recursos económicos entran de lo que el proxeneta les da. Por tanto, esas mujeres necesitan, además, un plan específico para ellas que dé respuesta a su situación durante un tiempo. Y ese plan tiene que tener todas las aristas: la psicológica, la sanitaria, la habitacional, la prestación económica, pero algo muy importante, la formación. Necesitamos formarlas, porque les vamos a dar una pensión y les vamos a decir, bueno, ¿dónde van a ir a encontrar trabajo? Si no han hecho otra cosa, si carecen de formación, carecen de habilidades. Por eso no las podemos poner en el mismo sistema que al resto de las víctimas. Y yo insisto que necesitan un plan de acción específico para ellas. Y os puedo asegurar que esto no rompe las arcas públicas de ningún país. De ningún país. Esto es voluntad política, esto es sensibilidad. Y insisto, y esto es una cuestión de decencia. Y nosotros ahora
estamos trabajando en ello. Y además de las medidas sociales, hay otra muy importante, la legislativa, la social y la otra que es muy importante. ¿Y cuál es? Las campañas divulgativas y educativas. Porque si no trabajamos y hacemos pedagogía con la gente joven, que los chicos y las chicas entiendan, que ellas entiendan también, porque aquí necesitamos a todo el mundo, insisto, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Y necesitamos trabajar y en campañas y en medidas para que la sociedad y sobre todo la gente más joven entienda que la prostitución no es una actividad, que ninguna mujer está ahí libremente, que en la prostitución no hay consentimiento, que la prostitución es una forma de violencia sexual. Y esto lo tienen que saber las chicas también. Y os digo por qué. Porque ahora, hoy en día, en esta sociedad del siglo XXI, también están apareciendo otras formas de prostitución que ellas no se dan cuenta, porque creen que están ahí voluntariamente. Por ejemplo, el fenómeno que hay ahora mismo de las famosas escorts, en las que siempre un hombre con dinero, con una posición superior a la de la chica, que aspira a obtener ese beneficio económico porque siempre está en una situación de inferioridad, acaba vendiendo su propio cuerpo, su propia dignidad, pero no lo saben, porque no solo voy a acompañarle, me voy un fin de semana con un señor a pasar un fin de semana a su chalet porque, bueno, dicen que solo acompañamiento. Y no es acompañamiento. A mitad de fin de semana las condiciones del contrato varían. Y quienes están en una situación de superioridad son ellos. Ellas nunca. Por eso os digo que o bien o las nuevas formas de prostitución a través de Internet. Mujeres que lo pierden todo, porque hay otra forma también de ser prostituidas a través de las redes sociales y de perder tu dignidad, porque también te la roban a través de las redes sociales. Y no lo saben. Y ahí las mujeres, las chicas más jóvenes son muy vulnerables, porque consideran que hay una diferencia entre el puticlub, la carretera o el que voy a pasar un fin de semana con un señor que no sé qué es lo que va a pasar. Por tanto, insisto, tan importantes son los cambios legislativos como la necesidad de ese plan de actuación, pero sobre todo trabajar. Necesitamos seguir trabajando mucho en áreas de igualdad para que chicos y chicas, ellos que tienen que entender que la mujer no es un objeto, que el cuerpo de la mujer no puede venderse, que no se puede acceder al cuerpo de una mujer por el hecho de que pagues, que la libertad sexual y la dignidad de la mujer están para protegerla y no para venderla, ni para hipotecarla tampoco. Y para eso tenemos que seguir trabajando en esas campañas. Nosotros desde la comunidad, desde la Consellería, hemos lanzado unas acciones abolicionistas. Presentamos más de 100 medidas, que entre ellas, pues, todos los cambios normativos, la necesidad de incorporar, de que se sancione, de que se castigue tanto al putero como al proxeneta, como a todos los que se benefician por la explotación de las mujeres, la necesidad de que sea delito, como lo es atentar contra el medio ambiente o construir una casa en un lugar donde
no era zona urbanizable, pero en los intereses económicos esto y el patrimonio y el territorio nos preocupa. No nos puede preocupar más el territorio que la dignidad de las mujeres, porque si perdemos eso, perdemos, por tanto, a una parte importante de la sociedad y ya no podemos hablar de una sociedad igualitaria. Nosotros reclamamos, además, que estas mujeres tienen que ser consideradas, por tanto, también víctimas de violencia. Hay un convenio que firmó España hace ya unos cuantos años y que lo establece así, pero han quedado fuera, quedan fuera de todas las ayudas. Y, por tanto, están mucho más protegidas. Hemos presentado más de 100 medidas, todas ellas, insisto, dirigidas por una parte a cambios normativos donde se ponga el foco en quien es el problema y es quien se beneficia y quien se aprovecha, pero también en otras dirigidas a protegerlas a ellas y a ayudarlas a construir un futuro. No puede ser que estas mujeres, sobre todo en esa situación de vulnerabilidad y extranjeras, no se atreven a denunciar y que queden en un limbo, además. Porque entonces son ellas las primeras que tampoco quieren salir de ahí. Porque si fuera no les ayudamos, fuera no tienen nada. Por eso, sabiendo las limitaciones de competencias que tenemos en la Comunidad Valenciana como autonomía, porque lo ideal sería lo que han hecho otros países, promulgar una ley abolicionista, integral. ¿Qué significa? Que esa ley contemple todas esas miradas. El normativo propiamente dicho, pero también el plan de acción social y también el plan necesario para cambiar las mentalidades. Pero mientras esto llega y el Gobierno de España decide si va a impulsar algún tipo de cambio, nosotros desde la Comunidad Valenciana hemos puesto en marcha varias medidas. En primer lugar, hemos elaborado una ordenanza municipal que la hemos puesto a disposición de todos los ayuntamientos, y una ordenanza municipal que está basada sobre todo en garantizar que en los espacios públicos de cada municipio se garantice la igualdad y el derecho a una libre convivencia. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros queremos garantizar esa libre convivencia basada en esa igualdad, no podemos admitir en los espacios públicos que haya hombres que vayan a demandar sexo a las mujeres. Y, por tanto, los ayuntamientos van a tener la posibilidad de sancionar al putero que se acerque a una mujer para la compra de sexo. Pero también y además sanciones importantes, pero estas ordenanzas contemplan esa parte tan necesaria que los propios ayuntamientos se tienen que comprometer a establecer, además, ese plan de acción social para ayudar a las mujeres a salir de ahí. Son ya, un número importante de ayuntamientos los que están trabajando y los que han aprobado ya estas ordenanzas abolicionistas. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, no sabemos la eficacia que van a tener, pero lo que sí que sabemos es que estamos generando ese debate tan necesario, al menos que sirva para que la gente perciba que las mujeres en situación de prostitución son víctimas de violencia sexual. Y estamos trabajando también, hemos presentado reformas de nuestras leyes autonómicas para sancionar también al putero que acuda al burdel, al prostíbulo, igual que al proxeneta que se aprovecha de ellas, y al titular de los establecimientos que los ponen a disposición para que ahí se explote sexualmente a las mujeres. Son medidas que tienen como única finalidad no prohibir ni sancionar, erradicar, porque ese es nuestro objetivo. Fijaros, la esclavitud hace solo 100 años que desapareció. Hace
¿Verdad que si ahora alguien se presenta en vuestra casa y os dice, yo estoy aquí dispuesta a que usted me compre y quiero que me compre y estoy dispuesto ya a trabajar para toda la vida sin necesidad? Nos parece una locura que se presente alguien en un mercado vendiendo gente. Esto ocurría hace 100 años. Por eso yo estoy segura que si cada vez somos más, si cada vez nos detenemos a pensar qué hay detrás de las luces de neón, qué hay detrás de los tacones de esa chica que vemos en esa carretera, qué hay detrás de las imágenes de pornografía, qué hay detrás de los anuncios, de los miles y miles de anuncios que vemos en los medios de comunicación. Si entendemos que lo que hay detrás es mujeres que sufren, mujeres violentadas sexualmente, mujeres humilladas, mujeres en una situación económica terrible. En definitiva, lo que hay detrás es mucho sufrimiento. Si entendemos eso, empezaremos a entender mejor el problema. Y si somos capaces de entenderlo, seremos muchas más las voces, porque necesitamos un gran movimiento social. Al final parece que sea irrealizable, pero las cosas van avanzando. Hace 5 años no se hablaba de la prostitución. Hoy estamos en muchos foros hablando de esto y, sobre todo, consiguiendo que la gente nos escuche. Hemos trabajado con los jóvenes también, hemos realizado varias campañas de información, de divulgación, hemos montado hasta conciertos con ellos y nos escuchan. Así que yo les animo también a todos a ustedes a que se conviertan en un altavoz en los bares, en los supermercados, en los puestos de trabajo, a que nos ayuden, porque tan importante es cambiar las leyes como cambiar mentalidades. Y si avanzamos también en ese cambio de mentalidades, también va a ser mucho más fácil el cambiar las leyes. Y sobre todo, que nos ayuden frente a todas esas voces de ese nuevo feminismo, entre comillas, que entienden que la prostitución es otra forma de liberación de la mujer. Y no nos equivoquemos. No lo es. Basta simplemente asomarse un poco a la triste vida de cada una de ellas. Muchísimas gracias.